Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según la hora que nos sintonice. Bienvenidos al canal Desde el Púlpito con el pastor Cristian Morales, a nuestra tercera entrega de este curso bíblico, desde estudio bíblico que estamos haciendo del Apocalipsis, el cual está eh, centrado en mi tesis que defendí en la maestría de el MINS, el Seminario Teológico de Miami, donde obtuve el título de maestro, de magíster, de una maestría con el libro del Apocalipsis, donde entrego la tesis de que el Apocalipsis es un libro actual, es un libro histórico, es un libro imprescindible para entender el cristianismo y entender nuestro fin, nuestra historia. Sabemos que Jesucristo dijo, eh, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en este libro se muestra la victoria de Cristo, se ve al Cordero vencedor. Y asimismo, es como ya vimos la primera parte de la introducción, ya vimos la semana pasada la clase donde vimos el prólogo del libro, el capítulo uno que hace las veces de prólogo, un prólogo donde se evidencia a Jesús, donde tenemos ahí una eh, brillante explicación del Señor, una visión teofánica, una expresión de una teofanía, esta expresión eh, física del Señor, eh, que nos dice que Él es eh, el alfa, el omega, y, y que Juan ve al Señor, lo ve con ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, eh, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno. Bueno, todo eso nos habla de esta expresión magnífica que tuvo Juan, esta manifestación de Jesús. Y es lo que nosotros podemos vivir día a día en el Espíritu cuando eh, tenemos esta relación que es viva, eh, y damos gracias a Dios por eso. Bueno, hermanos, el propósito de este curso es hacer una eh, vista panorámica del Apocalipsis para que se entienda y nos saquemos esa falsa enseñanza de que el libro es un libro que da miedo, que es un libro que asusta, que es un libro que habla del apocalipsis, entendiendo el apocalipsis como algo terrible. El apocalipsis, la palabra apocalipsis significa revelación, quitar el velo, eso significa. Entonces, es muy diferente a lo que realmente nos dice el libro. Y entonces vamos con la ayuda del Señor a poder irnos a la segunda, capítulo 2 y capítulo 3 de este hermoso libro, de este magnífico libro que el Señor dictó, ¿ya? Que el Señor dictó a Juan, a Juan el apóstol, a Juan el evangelista. Bien, entonces tenemos nuestro curso online Apocalipsis, la redención consumada, y hoy día veremos la lección 2, la clase 2, que la he llamado la evaluación, ya que está situada en el Apocalipsis 2 y 3, donde Jesús hace una evaluación de las siete iglesias. Ya en el desarrollo hemos transmitido esta visión de la esperanza de la lección uno hacia un escrutinio profundo del estado espiritual del pueblo de Dios. Este escrutinio, esta consecuencia lógica eh, del pueblo de Dios
Es muy importante, ya que debemos reconocer la soberana autoridad judicial de Jesucristo, quien no solo se presenta como el Redentor ascendido, sino como el juez y evaluador de su propia iglesia. Aquí veremos en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, vemos que Jesús se presenta como un juez, un evaluador de la propia iglesia y constantemente eh, la palabra de Dios nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esta examinación personal es Cristo llevándonos a esta evaluación personal que tenemos que tener y como iglesia. Esta transición es estratégica. Antes de que el Cordero desate los juicios sobre el cosmos, que no son juicios que ya vinieron, que vendrán, sino que ya han estado y están en medio de nosotros, eh, aquí Jesús realiza una inspección, podemos llamar como una inspección forense, en su propia casa y nos recuerda las palabras de Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4 verso 17, que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que, hermanos, esta evaluación, este juicio, no es un juicio em, final, sino que es un juicio para ordenar la casa. Es un juicio que el Señor siempre, cada día nos permite, que el Espíritu Santo nos lleve al juicio de Dios y podamos arrepentirnos. Eh, y eso es lo primordial y eso es lo que veremos a continuación en este estudio del día de hoy. Bien, el propósito de la evaluación divina, el propósito del análisis de la iglesia. Los capítulos 2 y 3 constituyen una sección meramente introductoria, no constituyen, perdón, no constituyen una sección meramente introductoria, sino que el libro de Apocalipsis, si es que el libro del Apocalipsis fuera, como dicen, futurista, estas cartas sobrarían, pero el contrario, representan una radiografía histórica y presente. El objetivo es triple, y aquí lo vemos en la pantalla, evaluar, corregir y consolar. Evaluar, corregir y consolar. ¿Y consolar qué? Consolar eh, el remanente, evaluar el carácter y corregir el desvío. Esta evaluación se asienta sobre una base histórica concreta. ¿Cuál es la base histórica concreta? Es la diáspora del año 70 después de Cristo, donde vino la intervención histórica de Roma sobre Jerusalén y fue destruido Jerusalén tras la derrota de los judíos por el general Tito y la destrucción del templo. La migración hacia Asia Menor permitió la consolidación de estas congregaciones, convirtiendo este mensaje en un documento de pertinencia inmediata y trascendencia universal. Y aquí es importante señalar que porque yo no creo en la fecha temprana del Apocalipsis del año 68 que dicen que fue escrito por Juan, porque Juan está enviando esta carta a las 7 iglesias que veremos a continuación, que son 7 iglesias que ya llevaban madurez, ya llevaban por lo menos 20 años. 20 años, y si uno saca la cuenta, en el año 70 en que la iglesia de Jerusalén fue llevada hacia Asia Menor, fue una diáspora hacia Asia Menor,
Ahí se levantaron estas iglesias. Eh, por ejemplo, la iglesia de Éfeso fue aproximadamente, fue en el año, a fines de la década del año 50 después de Cristo, que vino Pablo a Éfeso y recién empezó a poner los cimientos. O sea, estamos hablando de 30, 40 años de una generación. Entonces, lo más probable es que las iglesias del Asia Menor hayan sido constituidas iglesias en el año 70, 75, para que en el año ya 90, 95, 20 años después, eh, Jesús las tomara como ejemplo histórico y como ejemplo global de su iglesia. Y esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces se establece un diagnóstico que vincula a la eh, gloria celestial con la realidad de la fe. Bien, hermanos, entonces esto es importante. Eh, Nos señala tres objetivos. Evaluar, nos habla del diagnóstico, exponer el estado real de la fe y la práctica de la iglesia mediante un escrutinio divino. Esto es lo que hace el capítulo 2 y 3. Segundo, corrección. El arrepentimiento establece desafíos claros de corrección y llamado urgente a abandonar el pecado. Y tercero, consolar, la restauración, fortalecer a la iglesia perseguida, guiándola hacia la plenitud del reino y la gloria consumada. Aquí estos tres objetivos son los mismos objetivos que aparecen en Primera de Corintios, cuando nos dice que para esto es la profecía, es para exhortar, para edificar, para consolar. Primera de Corintios 14 dice, capítulo 2 dice, porque perdón, versículo 3, capítulo 14, versículo 3 dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, para edificación. Esta edificación se ve en la evaluación, en la exhortación, en la evaluación, el arrepentimiento, eh, la corrección, eh, el consuelo, la edificación, en la consolación. Entonces, aquí esto no es una carta eh, del momento, sino es una carta que a nosotros, los ciudadanos del siglo XXI, nos tiene mucho que decir y mucho que ver, porque estas tres objetivos de la evaluación final son importantes para nuestra vida diaria. Bien, eh, vamos a ver la matriz numérica y simbólica del 7, ¿ya? El 7 es una matriz, es simbólica. Aquí hay un escenario, una realidad universal. Siguiendo la exégesis de Francisco La Cueva, la estructura denota una matriz de perfección, la estructura del 7, una matriz de perfección y la intensidad de la acción divina en el tiempo. Nos habla de una perfección y nos habla de una eh, intensidad en el tiempo. El número 7 estructura todo documento. Vale decir, aquí vemos 7 iglesias, hay 7 sellos, 7 trompetas, eh, 7 juicios, 7 copas, etcétera. Eh, Cristo está evaluando a la totalidad de la Iglesia Universal. Esto habla del 7 a través de una estructura numérica que denota su autoridad suprema. Entonces hablamos aquí que las 7 iglesias es una realidad universal. Claro, geográficamente él toma 7 iglesias, pero con estas 7 iglesias no está evocando
siete periodos de la historia de la iglesia, no, sino que está hablando de la totalidad de la iglesia. Geográficamente eran reales, teológicamente universales. El mensaje directo enviado a siete congregaciones literales en Asia Menor durante el primer siglo. El simbolismo de la totalidad nos dice que la matriz numérica del 7 en Apocalipsis representa perfección y plenitud. Estas iglesias representan simbólicamente a la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, en todas las épocas de la historia. Bien, y aquí nos vamos a el autor del diagnóstico. La inspección judicial de las siete iglesias constituye el fundamento legal indispensable, pues la fidelidad o apostasía de la iglesia bajo este diagnóstico inicial sirve como la base jurídica para los juicios y victorias que se irán desatando en las visiones posteriores en el libro. Aquí hay algo interesante que nos dice que el autor del diagnóstico es Jesucristo. En Apocalipsis, la promesa no es tan importante, y hermanos, esto quiero señalar que en nuestra vida, las promesas de Dios no son tan importantes como el dador de las promesas. Cristo es lo importante. Toda la evaluación está sustentada en el carácter inmutable del juez. Y aquí nos dice el libro de Apocalipsis que hay siete eh, señales de Cristo. Nos dice, por ejemplo, en la iglesia de Efeso, nos habla que Cristo es el que tiene las siete estrellas en su diestra. A la iglesia de Esmirna nos dice que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Otra característica de Cristo en Pérgamo dice el que tiene la espada aguda de dos filos. En Teatira dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. A Sardis, o sea, son características que está mostrando Cristo en su totalidad. Nos dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Se está hablando de que él tiene en su mano la iglesia y la que tiene las siete estrellas, que en este caso vienen siendo los siete pastores, o en su mano, o más bien dicho, él tiene en su mano el gobierno de la iglesia. Eh, Después nos aparece el mensaje de Filadelfia, donde dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y séptimo, el mensaje a la Odisea, donde sí dice que eres el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Entonces, tenemos aquí el carácter inmutable del juez y toda esta evaluación está sustentada en este carácter. El testigo fiel, su evaluación es la verdad absoluta. El primogénito de los muertos tiene autoridad sobre la vida y la muerte. El soberano de los reyes, su jurisdicción es cósmica y terrenal. El alfa y la omega, él es el principio del diagnóstico y la consumación del remedio. Gloria al Señor. Bien, vamos a ir al próximo slide. Bien, aquí vamos a ver la arquitectura jurídica de las cartas a las iglesias. ¿Por qué hablo de jurídico? Porque es una carta con una matriz literaria y judicial estricta. Ningún mensaje es aleatorio.
Desde una perspectiva hermenéutica reformada, debemos entender que estas cartas no son correspondencia casual, sino que son documentos jurídicos, o sea, legales de Dios y correctivos. Se trata de actas de disciplina eclesiástica emitidas por el soberano Jesucristo que, que concluyen con una sentencia legal vinculante para los destinatarios. Entonces, aquí tenemos esta anatomía del mensaje. Cada carta sigue un patrón literario rígido de 7 criterios formales garantizando la equidad y la transparencia del juicio. Y primero comenzamos con la salutación, con la salutación, luego con la alabanza, la denuncia, la exhortación, la advertencia, promesa al vencedor y refrán. La salutación revela un pacto del carácter de Cristo y justamente es lo que hablamos delante cuando mencioné a las iglesias y fui diciendo el carácter de Cristo, para revelando el carácter de Cristo esta salutación, los 7 caracteres de Cristo. La alabanza, yo conozco. Yo conozco, por ejemplo, le dice a Efeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. A Esmirna le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. A Pérgamo le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea, lo estás alabando. Hay un reconocimiento aquí y es importante que Dios reconoce lo bueno que Él hace en nosotros. A Teatira le dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio. A Sardis le dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives. Eh, a Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, etcétera. Eh, Esa es la alabanza. Y después sigue la denuncia. Esta denuncia es el castigo, perdón, no el castigo, es el diagnóstico del pecado. Y dice, tengo contra ti, por ejemplo, tengo contra ti a la iglesia de Teatira. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por ejemplo, eh, tenemos también la exhortación. En las 7 cartas aparece la exhortación. Es un mandato urgente a la acción y a la corrección. Por ejemplo, la iglesia en Sardis nos dice, eh, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha llegado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, hay un mandato urgente. Advertencia, son las consecuencias disciplinarias si no hay arrepentimiento. Eh, y promesa al vencedor, al que venciere le daré. Las 7 cartas aparece y termina con un refrán que dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es importante que entendamos, hermanos, que no es algo futuro, sino es algo histórico que está sucediendo ahora. Tanto sucedió en la iglesia del primer siglo, la iglesia del siglo X, la iglesia del siglo XVII, la iglesia del siglo XX, XXI. Eh, es- Esto es para la iglesia de siempre. Ok, bien, entonces vamos a ver la evaluación del carácter del autor. El énfasis de la evaluación no recae en la condición de la iglesia, sino en los atributos de Cristo revelados en el capítulo 1. Cada salutación utiliza un atributo específico que funciona como el estándar con el que mide la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo, como decía, que Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda,
de dos filos, 2:12, contrastando su autoridad judicial con la transigencia doctrinal de la ciudad de Teatira. Se presenta Jesús como el Hijo de Dios, como llama de fuego en el 2:18, enfatizando su omnisciencia ante la seducción moral de Jezabel. Es interesante saber que el yo conozco eh, nos habla de un factor de omnisciencia. La forma literaria yo conozco o oído no es una mera observación, sino es un instrumento de rendición de cuentas. Esta omnisciencia impacta directamente sobre las estrellas, los pastores o ministros, y los candeleros, las congregaciones. Nadie puede ocultarse tras la apariencia externa, pues Cristo escudriña la mente y el corazón, evaluando si el candelero aún posee la luz del Evangelio o si debe ser removido de su lugar por sentencia judicial. Bien, y así llegamos a un diagnóstico individual de las 7 iglesias y vamos a ver aquí eh, un, un primera parte del diagnóstico, la pérdida y el sufrimiento. Eh, Tenemos a la iglesia de Efeso que abandonó el primer amor. Podríamos decir que hay ortodoxia sin pasión. ¿Cuál es la alabanza a esta iglesia? Que rechaza el mal, que hay un trabajo duro, que hay una paciencia doctrinal. Pero la denuncia es que ha perdido su primer amor. Eh, Esto se habla como iglesia, ¿ya? Nosotros escuchamos muchas veces que a las personas individuales se dice, oh, tú has perdido tu primer amor, o vuelva a tu primer amor. Pero se habla como iglesia, que la iglesia ha perdido de vista el primer amor. eh, y esto sucede en todas las iglesias. eh, y hay una acción recomendada por Cristo, es que recordemos, que nos arrepintamos y hagamos las primeras obras. O sea, Este, este primer amor tiene que ver con las primeras obras, con la obra de amor, que las obras no son necesariamente acciones, sino que son una manifestación del amor de Cristo. Y esa es la exhortación permanente que el Señor hace a su iglesia. Tenga el letrero que tenga, es la iglesia de Cristo. Y la promesa es a comer del árbol de la vida. Luego nos encontramos con la iglesia de Esmirna, que es una iglesia eh, que es una iglesia perseguida, es una iglesia que tiene una riqueza, podemos decir, en la pobreza. Es una de las dos iglesias que no tiene reproche, que no tiene denuncia. A pesar de la tribulación y pobreza material, Cristo la declara rica. Hermanos, la declara rica. Y esto muchas veces lo vemos en iglesias pequeñas eh, que apenas tienen unos miembros, pocos recursos, pero son fieles al Señor, son fieles en la predicación, son fieles en la adoración, son fieles en sus vidas personales. Y eso es lo que le agrada al Señor, hermano. Cristo la declara rica. El desafío es la fidelidad hasta la muerte, garantizada por la corona de la vida. Y nos dice aquí que la alabanza eh, a la iglesia de Esmirna, que soporta el sufrimiento y la pobreza, pero rica espiritualmente, no hay denuncia, eh, hay una acción aquí importante que tiene que vivir esta iglesia y todas las iglesias, que es ser fiel hasta la muerte y nos dará la corona de la vida el Señor. Bien, continuamos entonces con la segunda parte de la matriz diagnóstica, eh,
la iglesia comprometida, la iglesia de Pérgamo y la infiltración del error. Eh, Esta es una iglesia que mantiene la fe en Cristo en medio de la hostilidad, situada donde Satanás tiene su trono, centro del culto imperial romano. Esto en Pérgamo estaba situado el culto imperial romano. Esta iglesia mantuvo la fe, pero falló en la disciplina, tolerando la doctrina de Balaán y los nicolaitas. Eh, Aquí hay una aplicación para la iglesia de hoy. Las iglesias podemos mantener la fe, pero fallar en otras cosas. Y eso es eh, la iglesia. La iglesia es una iglesia que está sujeta a pecado, hermano, pero llamado a la santidad. Eh, la transigencia doctrinal es aquel síntoma de una fe que pacta con el mundo. La denuncia habla de la tolera la inmoralidad, la idolatría, las herejías internas. Y esto es lo que vemos hoy día. Vemos como hay iglesias que toleran herejías, hay iglesias que están engañadas por la herejía, que están vendadas por la herejía y no ven herejía, no ven, creen que lo hacen lindo, que el Señor traiga arrepentimiento. Y es lo que la palabra de Dios nos dice, arrepentimiento urgente, para que nos venga la promesa del maná escondido y la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Después tenemos a la iglesia de Teatira, eh, la iglesia de Teatira, que es la iglesia tolerante al pecado. Representa la tragedia de la negligencia y la disciplina eclesiástica. Aquí no estamos hablando de una iglesia en particular, sino que estamos hablando de todas las iglesias. Todas las iglesias tienen estos pecados, estas alabanzas, estas denuncias, estas acciones y estas promesas. Al tolerar a Jezabel, símbolo de la seducción idolátrica, la congregación permitió que el pecado corrompiera la santidad interna. Cristo, que escudriña los corazones, advierte una gran tribulación para los adúlteros espirituales. Estos cuatro diagnósticos, hermanos, revelan que los peligros internos, tanto el letargo como el miedo, la transigencia y la falta de disciplina, son tan letales, perdón, como la persecución externa. Y es así como vamos a la segunda parte a la tercera parte de esta eh, diagnosis, la apariencia versus la realidad. Tenemos a la iglesia de Sardis, eh, con la iglesia de la Odisea. eh, Sardis nos dice que es una iglesia que tenía una apariencia de vida, que estaba una iglesia muerta. Es la iglesia de la doble vida. Pero aquí hay que decir algo, hay que decir que, claro, es una iglesia muerta, entre comillas, porque es iglesia. Es iglesia y es iglesia, la iglesia en sí misma tiene la vida del Espíritu, pero esta iglesia está aparentemente muerta. Cosa de reputación externa, pero el juez la declara muerta. Se le ordena entonces que se fortalezca, eh, que bajo la advertencia de que Cristo vendrá como ladrón para ejecutar el juicio sobre la hipocresía. Y aquí le dice, despierta, arrepiéntete, fortalece lo que queda. Y la promesa es que volverá a ser una iglesia que camine en santidad, porque le dará sus vestiduras blancas y su nombre estará asegurado en el libro de la vida, no estará borrado. Y esto es la promesa que tenemos todas las iglesias eh,
cuando vamos en bajada. Bien, tercero, la Odisea, la iglesia tibia y ciega. Es la iglesia autosuficiente y materialista. Cristo establece, perdón, Cristo establece un contraste demoledor. Mientras ellos se ven ricos, el juez los describe como desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. La solución no es el oro de la tierra, sino el oro refinado de la gracia y las vestiduras blancas de la justicia imputada. Bien, y nos vamos así al tercer slide, la excepción a la regla. Aquí hay una regla, la regla de iglesias que tienen denuncias, que tienen pecados, pero siempre hay una excepción a la regla. Y en la iglesia de Filadelfia, junto con Esmirna, Filadelfia pasó la radiografía divina sin recibir una sola queja. Su diagnóstico demuestra que el poder terrenal no es el criterio de Dios. El poder terrenal no es el criterio de Dios. Nos habla de un estado real, tiene poca fuerza, pero ha guardado la palabra y no ha negado el nombre de Cristo. Aquí nosotros podemos presenciar iglesias fuertes, pero son débiles, iglesias que son débiles, pero son fuertes en su fe. El veredicto es la aprobación total. El Señor ha puesto delante de ella una puerta bien abierta que nadie puede cerrar. La promesa es la protección de la hora, en la hora de la prueba. Eh, la promesa es que será hecha columna en el templo de Dios y su nombre estará escrito con el nombre de la nueva Jerusalén. Bien, aquí tenemos una síntesis, la tipología de la salud espiritual. Las 7 iglesias representan 4 estados clínicos que la Iglesia Universal experimenta a lo largo de la historia. Y esto es lo que nos habla capítulo 2 y 3 de Apocalipsis en cuanto a las iglesias. La iglesia no es algo, no es una iglesia puntualmente un estado histórico de la iglesia, la Edad Media, la Edad del Renacimiento, la Edad Moderna. No, no es así. Las 7 iglesias representan 4 estados clínicos, por llamarlo de alguna forma, que la Iglesia Universal experimenta a lo largo de la historia. Uno, que es aprobado en la debilidad. Esmirna y Filadelfia sufren persecución o falta de poder, pero mantienen fidelidad absoluta sin reprensión. La ortodoxia sin pasión. Vemos a muchos de nosotros que nos inclinamos solamente a la ortodoxia, al intelectualismo, pero dejamos la pasión por el Señor, dejamos la ortopatía de lado. Efesos doctrinalmente que eran correctos y trabajadores, pero habían mecanizado su fe y perdido el amor fundamental. Las iglesias comprometidas con el mundo, Pérgamo y Tiatira, fieles en algunas áreas, pero toleran activamente la idolatría, la herejía y la inmoralidad en su interior. Y cuarto, la apariencia engañosa representada en las iglesias de Sardis y la Odisea, que viven de glorias pasadas o riquezas materiales que espiritualmente están muertas, tibias y autosuficientes. Y aquí llegamos también en la síntesis, vamos a ver las promesas del vencedor, estas 7 u 8 promesas que le da Cristo a la iglesia y es la promesa de la redención consumada. Las promesas a los vencedores no son galardones aislados en conjunto describen la plenitud del reino de Dios y la restauración final del creyente. Así que nos habla de que tendremos el árbol de la vida, nos habla del paraíso restaurado, que tenemos la victoria sobre la muerte, la corona de la vida, el sustento divino con el maná escondido, nuestra nueva identidad, piedrecita blanca, Cristo mismo, estrella de la mañana, la justificación y la pureza, las vestiduras blancas, la seguridad eterna,
que seremos como columna del templo, y reinado con Cristo, que tendremos el trono compartido. Bien, hasta aquí hemos llegado con esta exposición de la clase de hoy. Eh, la evaluación de las 7 iglesias nos permite, perdón, ok, la evaluación de las 7 iglesias nos permite, hermanos, una eh, síntesis, o nos permite concluir que que la redención no es un estado estático, sino un proceso dinámico de purificación. El juicio de Cristo sobre su iglesia es un acto de amor soberano. Cuando Cristo, cuando el Señor permite que el Espíritu Santo nos ponga en el tribunal, es porque Él nos ama. Es el amor soberano, destinado a presentar una congregación sin mancha ni arruga ante el Padre. Los resultados de la evaluación frente al sistema diabólico y las presiones imperiales que estaba viviendo la Iglesia, la soberanía del Alfa y la Omega garantiza la preservación de los sellados. El diagnóstico revela que el arrepentimiento es la única vía de restauración para aquellas iglesias que han permitido la infiltración del pecado o la tibieza. Hermanos, el ministro contemporáneo tiene el deber ineludible de actuar como el ángel de la iglesia, que debe evaluar con honestidad, corregir con rigor doctrinal y consolar con la ternura del Evangelio. Nuestra labor es preparar la esposa para el encuentro con Cristo. Bien, hermanos. Ahí tenemos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, Tengo unas preguntas que las voy a dejar en el chat para que las puedan responder. Ya son algunas preguntitas ahí que les van a servir para la comprensión del texto. Hermanos, muchas gracias por haber estado este día escuchándonos, tomando notas, tomando apuntes, estudiando, parando el video, eh, deteniéndose para tomar apuntes, escribir lo que el Señor les habla a su corazón. Gracias, que Dios les bendiga.